Decía Agus hace un rato que hoy tenemos sesión en la Cámara de Diputados. Exacto. Principalmente proyectos de declaración pedidos a diputados nacionales, por ejemplo, trabajos de luminaria en Ruta 51 y demás, pero uno de los puntos a tratar dentro del orden del día es la incorporación de unos artículos al régimen de deudores alimentarios. Vamos a hablar justamente con la autora del proyecto, la diputada Socorro Villamayor, del bloque Salta Tiene Futuro, a quien tenemos en línea. Diputada, buen día. José Corbacho, desde la mañana de CNN Salta. Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, diputada. Cuéntenos, por favor, de qué se tratan estos articulados, estos incisos que se incorporan, se modifican en la ley. Bien, lo que busca este proyecto es establecer un impedimento para que aquellos deudores alimentarios morosos respecto de la cuota alimentaria de sus hijos no puedan asistir a eventos deportivos o salas de juegos de azar. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que están inscritas en el registro de deudores morosos, que es aquel registro que contiene a las personas que, teniendo el deber de pagar una cuota alimentaria, no lo han hecho durante 3 meses o durante 5 meses consecutivos y están allí en ese registro por decisión judicial, no puedan, a la par de ello, si tienen esa intención, ese ánimo de asistir a un evento deportivo o a un lugar, le llamemos de timba, no lo puedan hacer. ¿Cuál es la ley motivo o lo que origina este proyecto? Que aquella persona que no está pagando alimentos, me refiero con alimentos, como lo dice la ley, que no es solamente la comida, es decir, el plato en sí mismo, sino que es la alimentación, la salud, la vestimenta, todo lo que implica cuando uno dice hay que brindarle por los derechos del niño la alimentación, a los menores o a los incapaces. Sí. ¿Cómo puede entonces esa persona ir a darse el gusto de gastar un boleto importante económicamente para asistir a un evento masivo deportivo o bien para ir eventualmente a dilapidar su dinero en un bingo o en un casino? Uh-huh. Ese es lo principal. ¿Qué se busca con esto? Perdón, diputada, ¿solamente sí, eventos deportivos o también estoy pensando en eventos, por ahí es más caro una entrada para ver un recital? Culturales, claro, culturales que una entrada a una cancha de fútbol? ¿Eso se podrá incorporar? ¿O ya está previsto? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso está planteado como discusión, que lo vamos a terminar de delinear hoy día. ¿Por qué? Porque la principal motivación de quienes están acompañando en este proyecto, que si bien es iniciativa mía, previo a eso se trabaja en las distintas comisiones, sí, sostienen que también se considere todo lo que sea eventos culturales o de distracción. Eso ya me parece un exceso, por cuanto si nosotros pensamos en grandes eventos, como ustedes dicen, es atendible, pero si pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de una entrada a un boliche, a un pub, me parece que ya nos estamos pasando un poco, y además tiene el impedimento del control, ¿sí? Que es uno de los puntos principales que hemos considerado en esta norma. Claro, sobre quién recae la responsabilidad, porque en el tipo de... Exacto, y la posibilidad fáctica de realizar el control. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, la entrada a los boliches, por más que venga un cantante y signifique mucho el ingreso ese económicamente, digamos un ingreso pago caro, es difícil su control, porque hoy el control lo realiza el Patovica, personal del lugar, seguridad privada. Ahora bien, exacto, muy bien, gracias. Entonces, eventos culturales masivos podría estar abarcado por la normativa y en ese sentido vamos, ¿sí? Sí. Pero hasta este momento la norma presentada y lo que está como tal en análisis no los contempla, lo cual no obsta, y te agradezco la pregunta, que sea modificado en estas horas, porque es un punto que lo venimos, desentrañando en estas 2 últimas semanas. Deberían ser eventos masivos en los que intervenga la policía de la provincia. Exactamente. Porque después de determinado número de asistentes ya participa la provincia, y así sí sería posible. Entonces, está buena tu pregunta y es a considerar. De todas maneras, hay que decir esto, la normativa en sí es buena, y digo que es buena porque ya se aplicó en nuestras provincias como Río Negro, San Juan, Catamarca, incluso en el país vecino Perú también se aplica con buenos resultados, y es una herramienta disuasiva, porque aquella persona que tiene esa inclinación a estas 2 actividades particulares que mencionaba al inicio, va a haber una restricción, y antes de verse impedido también de eso, va a ir seguramente a pagar su cuota
previo a que la persona, el representante del menor, vaya en nombre del menor a la justicia nuevamente a decirle al juez que esta persona ha incumplido, que ya lleva 3 meses o 5 meses discontinuos, ¿sí? Entonces, quizás eso lo compele a cumplir para no privarse de esa actividad social que le gusta. Entonces, eso es básicamente, digamos, el objeto del proyecto. Y te repito, el aspecto cultural está en stand-by por ahora porque el contralor es fundamental. Si nosotros hacemos una norma con esta intencionalidad muy positiva, por cierto, y que viene incluso a salvar instancias judiciales posteriores, ¿sí? Nosotros aplicamos a distintas actividades que no se pueden controlar, la norma cae en letra muerta. Y eso es un tema que siempre tenemos que considerar. Claro. Ahí en cuanto a la figura de deudor alimenticio, siempre se tendrá en cuenta cuando se haga la denuncia en la justicia, no hay como por ejemplo, un plazo mínimo de que adeude mínimo cierta cantidad de meses para poder hacer la denuncia. Quienes ingresan al registro de deudores alimentarios son solamente aquellos casos que están judicializados. Okay. Porque el ingreso se hace o a pedido del juez que intervino en la causa o de la parte que ha sido partícipe en ese juicio. Es decir, el registro de deudores alimentarios que crea la provincia de Salta en el año 2006 surge cuando un juez que ha ordenado el pago de la cuota alimentaria es informado por la parte que demandó que quien debía pagar la cuota no lo viene haciendo durante tantos meses. Entonces el juez dice, bueno, 3 meses continuos sin pago, va al registro de deudores, o 5 meses discontinuos, va al registro. ¿Y cómo se baja esa persona al registro? Cuando a pedido de esa persona, o bien del propio juez que se ha informado de que el pago se ha realizado, inmediatamente se lo baja. Y vuelve a estar limpita su ficha en ese aspecto, ¿sí? Ese es el mecanismo, funciona muy bien, ya está hace mucho tiempo en la provincia de Salta, con lo cual, respecto al registro, solo ingresan los casos judicializados. Y hoy tenemos alrededor de 1.470 casos, de los cuales la mayoría son hombres y unos escasos 5 o 6 son mujeres. O sea, eso iba a preguntar, si tenían estadísticas de cuántas personas incumplen con esta normativa. Y si por lo menos lo que están judicializados son los números que te daba, porque cierto es también que hay personas que se quedan en el lamento y no judicializan, y bueno, la persona obligada al pago no lo realiza, ¿no? Eso es otra realidad triste y social que tenemos. Y al registro no hay manera de ingresar si no es por una orden de juez. ¿Creen que en el debate va a haber algún pero o el debate será para afinar la norma y sumar ideas? ¿Cree que puede haber alguna voz en disidencia en la Cámara? Mire, somos 60 personas, nunca se sabe qué puede surgir. De todas maneras, pues repito, este proyecto se presentó hace varios meses y ya hace 2 semanas que estoy en conversación con diputados para conocer sus opiniones. En principio, como está plasmado, está digamos, hay muchos adeptos, no encontré ningún pero. Sí encontré esta participación en la cual solicitan que incorporemos eventos culturales y en eso estamos, como quien diría, conciliando para que sean los masivos, es decir, aquellos en los cuales pueda efectivamente realizarse el control. En ese sentido, hay aceptación plena de aquellas personas con las que fui conversando y bueno, a esperar los dictámenes hoy en la mañana y seguramente habrá un interesante debate a la tarde. No creo que haya mayor objeción, honestamente. Aprovecho, diputada, con su experiencia en la Cámara, además ha sido una voz que hemos utilizado permanentemente cuando hablamos de estos temas. Los otros días escuchaba al secretario de Seguridad de la provincia hablando de algunos grises, algunos vacíos que puede tener la legislación con respecto al tema tránsito, al tema vial, fundamentalmente animales sueltos. Hoy lamentablemente se registró otro siniestro vial en la Ruta 9, a pocos kilómetros de acceso a Salta, un caballo suelto, un toro que mató a una persona, chocó una persona, un toro en la Ruta 50 y a los 2 días una situación similar con otro animal suelto en esa ruta. ¿Hay que ajustar algo con respecto a la legislación en la provincia en este punto? Sé que ustedes han tratado, me parece que el año pasado, el tema animales sueltos. Sí, yo soy autora de un proyecto que está ahora detenido en el Senado, viste que somos un sistema bicameral, sí. Es decir, que aprueba una de las cámaras, luego pasa a revisión a la siguiente. En este caso se originó en un diputado, fue un proyecto de mi autoría, que establece una contravención mucho más severa a los propietarios, tenedores o poseedores de animales sueltos, es decir, aquel que tenga bajo su cuidado, o sea propietario de un animal,
tendrá sanciones mucho más severas, que hasta 30 o 60 días de arresto multa se denomina, ¿sí? Así lo denomina el Código Contravencional. Son multas que se pagan en dinero, serían onerosas, ¿sí? Y además debieran pagar aquello que se gastó en el alimento o manutención del animal en los días previos al retiro por el propietario. Sin embargo, ese proyecto está en análisis en el Senado y yo me he comunicado con el nuevo ministro de Seguridad, fue unos días previos a las elecciones, con motivo precisamente de este tema de animales sueltos, con el objeto de analizar ese proyecto y la visión que tiene el nuevo ministro de Seguridad, ¿sí? La reunión estaba supeditada a que sucediera el acto eleccionario, así que estamos a días, horas de juntarnos y avanzar sobre una normativa que venga a darle agilidad a esa responsabilidad que existe tanto del propietario como de la administración en el contralor de la vía pública. Honestamente, y esto lo digo independientemente del rol, del lugar político o de la autoría de un proyecto, la situación de animales sueltos en la provincia, como en muchas otras, pero eso no justifica, es muy preocupante. Basta salir a andar en las rutas o en caminos, cualesquiera sean, lo que pasa es que se decide ripio, tu velocidad es menor que la reglamentaria, es peligroso y es constante la presencia de animales sueltos. Es un tema honestamente preocupante en la provincia de Salta. Entonces, a ese efecto vamos a hablar con el ministro, voy a hablar personalmente con el ministro y espero que lleguemos a un buen puerto donde se puedan activar mecanismos, ya sean desde la presencia de la propia policía, coordinados con la policía vial, con los, y cómo se llama, estos agentes urbanos que tienen algunos municipios, fundamentalmente los de capital, ya sea con gendarmería, porque el punto es el siguiente: los animales sueltos siguen proliferando. Hay propietarios con un desánimo total de cumplir las normas y hay mucha gente que tiene como negocio, digamos, gente, si quieres, de pocos recursos, con ello vive, donde dan en pastaje lugares. Entonces, no tienen los herramientas adecuados. Bueno, esto es alguna de las causas, ¿sí? Y después está la irresponsabilidad propia de aquellos que tienen y que no. Y el problema es también la falta de marcación de algunos animales como para identificarlos. Entonces, respecto de esos animales, también hay que ver qué destino final se le da, porque no se lo puede volver a colocar en el terreno cercano donde se cree que el animal se escapó. Es decir, no es tan fácil. Hay una mala cultura por parte de propietarios o cuidadores, y también es cierto que el operativo que se requiere por cada animal suelto es de tiempo y es costoso. Eso también hay que saberlo. Porque si vos encontrás un animal suelto, tenés que mandar una patrulla, le llamemos así, un operativo conforme a la cantidad de cabezas de animales que estén sueltos, ¿sí? Que tiene que ponerse de un lugar a otro, cuando también hay otros aspectos de seguridad a atender. No digo que para todos los casos de accidente o inseguridad hay equipos esperando para actuar en consecuencia. Eso sería un absurdo, no lo tenemos, ¿sí? Entonces, es toda una cuestión operativa interesante que requiere un trabajo muy profundo y tiene que avanzar. Entonces, esa es la idea de la reunión. Esperamos esa reunión. Lo último, una reflexión que yo hacía la vez pasada cuando ustedes aprobaban el tema de que las personas alcoholizadas paguen los gastos de salud. Yo decía que puede sumar, pero para mi gusto no iba a solucionar absolutamente nada. Y lamentablemente a las claras, con los números, las estadísticas de personas alcoholizadas al volante, algunas de esas protagonistas en siniestros que no son graves por esas casualidades, porque Dios no quiere, porque el destino no dicen que no es el momento. Los otros días una persona 3,5 atropelló a una mujer que circulaba en su bicicleta con una niña, jueves a las 8 de la mañana en Rosario de la Frontera. Depende de la provincia que, por ejemplo, se pueda dar a una persona alcoholizada, no necesariamente que registra un siniestro vial, pero una persona alcoholizada al volante, no solamente sanciones económicas, sino de que queden demorados por 24 horas, ¿depende de la provincia o es alguna otra legislación la que debe contemplar medidas más duras? Es el Código Penal. Eso lo hacen los legisladores nacionales. Código Penal establece estas sanciones. Cuestiones de ebriedad en la vía pública, también las contravenciones provinciales, pero nunca puede una contravención exceder lo establecido por un Código Penal. Ahí está nuestra limitación. Claro. Lo cierto es que el pago por parte del alcoholizado fue ampliamente debatido y se entiende que aquella persona que comete un delito por ir en el volante ebrio debe pagar
los gastos, tenga obra social, no tenga obra social, luego de haber sido atendido. Es decir, a nadie se le niega la atención médica, la atención de salud, los tratamientos pertinentes, pero luego debe de poner uno por uno de los pesos. Está bien. Diputada, gracias por el tiempo. Estaremos atentos a ver cómo marcha esta reunión con el ministro. Ojalá que se pueda concretar rápidamente. Que tenga buen día. Muy bien. Gracias, José. Muchas gracias. La diputada Socorro Villamayor charlando con nosotros. Hoy debaten este tema de deudores alimentarios en la Cámara de Diputados y en estos días una reunión con respecto al tema animales sueltos, una problemática de la cual venimos hablando desde hace un tiempo, lamentablemente, porque se generan víctimas fatales, porque siniestros como lo que contábamos que ocurrieron en la Ruta 9 a pocos kilómetros del acceso a la ciudad de Salta, y también la recomendación que si si estás circulando por una ruta nacional o por una ruta provincial, o sea la 5 por ejemplo, y donde hay muchos animales sueltos, por eso la cito como ejemplo, y ves un animal suelto, yo me tiro a la banquina, me tiraría a la banquina, pongo las balizas, advierto a quienes vienen por el lugar, llamo al 911 y advierto la situación. ¿Cuánto te vas a demorar? ¿5 minutos en hacer eso? Me encantaría que el día de mañana alguien se tome esos 5 minutos y evite el accidente del vehículo en el que estoy circulando. Entonces, un poco, como le dicen ahora, empatía. O sentido común, o pensar en el otro de una forma muy sencilla. Llamas al 911, mira, animales sueltos en tal lugar, en tal sector, estoy con balizas aquí encendidas, manden a personal. Me parece que entre todos podemos colaborar y después que las sanciones sean duras con los propietarios de los animales antes de que se registren los accidentes. 9:02 en el país.